Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestras charlas temáticas sobre estudios en Alemania. El día de hoy tenemos la charla de Humanidades y Ciencias Culturales. Vamos a estar hablando hoy día entonces de esta disciplina, un poco de algunas características personales que les van a colaborar, digamos, en el caso de que quieran estudiar, les van a facilitar los estudios. Vamos a ver algunas de las principales subdisciplinas que se pueden estudiar dentro de estas áreas, qué carreras pueden estudiar, y también interesante que sepan ustedes algunas alternativas laborales de cada una de esas áreas. También tenemos aquí, ven en la otra cámara, a Nicole. Nicole es una estudiante chilena que está ahí en Alemania estudiando una carrera, no les voy a contar todavía cuál es, de las que vamos a ver hoy día, y también nos va a estar contando más adelante su testimonio, así que también le pueden hacer sus preguntas ahí sobre su vida en Alemania, y nos va a estar contando un poco de los estudios. Mi nombre es Pablo Navarrete, de acá del Centro de Información del DAD en Santiago, y entonces ya vamos a comenzar de lleno con nuestra charla. Primero vamos a estar hablando de los programas que existen en Alemania en Humanidades y Ciencias Culturales. Existen muchísimos programas en estas disciplinas en Alemania. Aquí yo les traigo la cifra más actualizada. Actualmente a nivel de pregrado hay más de 1.560 programas en estas disciplinas. A nivel de máster hay un poco más de 1.600. Entonces la verdad es que las opciones de estudio son bastante amplias, porque obviamente son dos áreas bastante grandes. Entonces ahí vamos a estar viendo que están esas subáreas bien variadas que van a poder estudiar. De estos programas, hay algunos que se pueden estudiar en inglés, que son 236 aproximadamente, pero la mayoría obviamente se estudia en alemán. Son Humanidades y Ciencias Culturales, son programas que históricamente siempre se han estudiado en alemán, entonces también el hecho de que haya 236 programas ya es bastante bueno, porque antiguamente solo se podían estudiar en alemán, ya nada en inglés. Ahora hay algunas alternativas en inglés, lo que sí sobre todo están a nivel de máster. A nivel de pregrado todavía hay mucho en alemán, pero a nivel de máster ahí van a poder encontrar un poco más alternativas en inglés. A nivel de doctorado, el programa cambia un poco porque existen programas ilimitados. ¿Ya? Esto es porque el doctorado en Alemania tiene una estructura un poco distinta, en cuanto que existen los doctorados estructurados, en los cuales ustedes ven un listado de ofertas que existen de parte de cada universidad año a año, pero también existen los doctorados individuales. Y los doctorados individuales no tienen que ver con la oferta de la universidad, sino que en un doctorado individual ustedes tienen una idea de un proyecto que quieran realizar en Alemania y ese doctorado es el que van a hacer. Por eso son como ilimitados, porque basta que encuentren un tutor o una tutora en esa disciplina y con eso ya pueden comenzar su programa doctoral. Por eso ahí las alternativas son mucho más amplias y también ahí en cuanto al idioma son mucho más flexibles. Hay muchos más programas que pueden ser en inglés, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para las personas que quieren hacer un doctorado, ya saben que tienen la alternativa mucho más amplia ahí. Para estudiar cualquier carrera, ya sea a nivel de pregrado, de máster o de doctorado en ciencias culturales y en humanidades, hay algunas características personales que les van a facilitar la vida si es que quieren estudiar alguna de estas disciplinas. Obviamente que van a depender también de la subárea que ustedes elijan. Pero, por ejemplo, obviamente interés en la lectura, son disciplinas que por la general tienen que leer bastante, así que si no les gusta leer, van a estar ahí sufriendo bastante cuando tengan que leer mucho. Obviamente siempre les va a ayudar también tener mucha cultura general, ya que son áreas que también son bien interdisciplinarias, donde cuales también ahí se puede trabajar, entonces si tienen una cultura general más ávida, van a haber menos cosas que van a ser nuevas para ustedes. Habilidades lingüísticas, habilidades para escribir, para hablar, por ejemplo, para presentarse, eso siempre les va a ayudar bastante, de comprensión lingüística, sobre todo también en algunas disciplinas que también vamos a estar mirando, siempre les van a servir. Proactividad, eso es algo que les sirve en cualquier carrera que estudien en Alemania, no solamente de esta disciplina. Los estudiantes en Alemania generalmente, se espera que sean más proactivos que acá en Chile. Ya acá en la universidad todavía siguen siendo muy paternalistas esto en cuanto a que llega a la universidad y es parecido al colegio, ¿cierto? Los profesores te dan tareas, te dan clases, etcétera, te dicen mañana hay prueba, acuérdate para esto. En Alemania no. En Alemania uno llega y uno es responsable y si uno quiere hacer algo, uno tiene que buscarlo, acercarse a las personas, están las herramientas, pero uno las tiene que buscar. ¿Ya? Por eso hay que tener esta proactividad. También, muy ligado a eso, también está el trabajo autónomo, tienen que ser capaces de trabajar sin que alguien les diga que tienes que estudiar, que tienes que trabajar, que tienes que hacer una tarea. ¿Ya? Tienen que ser capaces de poder trabajar por su propia cuenta. Obviamente los conocimientos de alemán son de ayuda, ya vimos que hay solamente 236 carreras, de estas un poco más de 3.000 que se dictan en inglés, por lo tanto todas las otras son de alemán.
Así que si saben alemán, van a tener muchas más carreras disponibles para poder elegir. Y aparte, siempre les va a servir el alemán. Incluso si su carrera es en inglés, por ejemplo, puede que justo el libro que necesitan para hacer su tesis nunca lo tradujeron al inglés y solo está en alemán, por ejemplo. O puede pasar que estén estudiando y justo encuentran un trabajo part-time, pero para ese trabajo part-time necesitan saber alemán, aunque la carrera sea en inglés. Entonces siempre les va a servir el idioma alemán, incluso si es que estudian en inglés. Obviamente un interés en la cultura siempre para algunas disciplinas de las que vamos a ver sobre todo con mayor detalle, pero en general para todas, es algo que también les va a salvar bastante la vida. Y obviamente otros idiomas. ¿Ya? Estas carreras son muy internacionales también, muchas tienen programas en otros países y para destacarse también en su propio currículum, después si quieren trabajar, cualquier otro idioma que puedan saber siempre les va a servir. ¿Ya? Entonces, partiendo con, ya saben, español, si van a estudiar en inglés, obviamente, alemán, y de ahí en adelante todo lo que puedan saber siempre también les va a ser de mucha ayuda. En cuanto a los estudios, tenemos que el currículo es bastante variado, ya porque las disciplinas son muy amplias, entonces también van a encontrar muchas carreras que tienen distintas asignaturas muy interesantes también, entonces es súper variado lo que pueden estudiar, porque vamos a estar viendo también algunas carreras, hay carreras dentro de estas disciplinas que en Chile no existen, ¿ya? Entonces que puede ser realmente muy atractivo para ustedes poder conocerlas, ya que acá no van a encontrar ese tipo de programas. La elección libre de clases. La mayor parte de los programas se basan en una estructura general de ramos obligatorios y hay algunos ramos electivos que ustedes pueden ir eligiendo a lo largo de su carrera. Esos electivos que ustedes van tomando son los que van formando finalmente su carrera propiamente tal y con los que se van especializando dentro de su programa. ¿Ya? Entonces en Alemania no quieren tener filósofos, simplemente filósofos, sino que necesitan un filósofo especializado en qué parte de la filosofía. En todas las disciplinas aplica esto. No es tanto de tener un título de una disciplina como muy grande, sino que como uno se va especializando, y eso se logra, por ejemplo, a través de la elección que ustedes tengan de estos programas. En estas disciplinas también de humanidades y ciencias culturales hay algo muy interesante, que existe la opción de algunos programas de bachelor, es decir, de pregrado, que se llaman single subject y también están los two subject. Los single subject es cuando ustedes estudian un programa, una sola disciplina, ¿ya? Por ejemplo, literatura, y nada más. Germanística, por ejemplo. Pero estos subjects son programas de bachelor, los cuales pueden tener muy parecido a estos como major y minor que existen en otros países, entonces donde pueden tomar dos carreras en paralelo, por ejemplo, e irse especializando, no sé, en psicología y negocios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también ahí van a tener dos fuentes principales de un poco distintas, pero complementarias, que también van a hacer más atractivo su currículum al momento de entrar al mercado laboral. Yo les decía, si quieren trabajar en Alemania o si quieren volver a Chile también, lo principal es especializarse. Y esta es otra forma de poder hacerlo. También, justo mencionado a lo mismo, existen capacidad de incluir otras disciplinas, hay muchos ramos ligados a otras áreas, incluso a las ciencias sociales, por ejemplo, a la ciencia de la salud en algunos casos, a la pedagogía, sin duda, que también vamos a estar viendo más adelante un poco ese cambio. Entonces también eso es bien, muy atractivo quizás de estas carreras. También hay muchas nuevas carreras que se van creando año a año, por eso tuvimos que revisar las cifras actualmente, porque son carreras que año a año hay cada vez más carreras. Por ejemplo, hay algunas ahora en Digital Humanities, por ejemplo, que es algo que mezcla un poco IT, como información, informática, tecnología, y la lingüística también, como la humanidad. Entonces, la verdad es que hay áreas que se van creando cada vez más, sobre todo con este mundo virtual, y que también son carreras que nos va a permitir acceder a un mercado laboral más interesante. Es súper común en estas disciplinas también que uno continúa un posgrado. Ya son pocas las personas que hacen solamente un bachelor y después se dedican a trabajar, sino que generalmente al terminar el bachelor, de inmediato saltan a un programa de máster o magíster, o algunas personas que trabajan un par de años y después vuelven para hacer un máster. Ya como que es muy común que puedan hacer un máster en Alemania y también, obviamente, seguir al doctorado si quieren dedicarse a la investigación o la docencia posteriormente. Y yo les contaba también que existe esta experiencia internacional que es muy importante y que en algunos programas incluyen también estos intercambios. Ya ustedes pueden estudiar un programa y el programa incluye un semestre en Italia, por ejemplo, o en Polonia, o en China, o donde sea que tenga convenio en la universidad. Entonces también para algunos programas eso puede ser muy relevante para sus estudios y también, como está incluido, también a veces pueden optar a becas, o sea, no hay que pagarlo aparte, sino que es parte del programa o tienen algún financiamiento que les pueda ayudar.
En cuanto a la estructura de los programas, se ve más o menos así. Ustedes deberían tener como base, al momento de llegar a Alemania para estudiar una carrera universitaria, haber terminado el colegio, ¿cierto? La escuela secundaria, haber terminado acá en Chile, o en Alemania, o en el país que sea, haber terminado su escuela secundaria. Con eso, y si ustedes dan, por ejemplo, acá la prueba de transición en Chile, y les va bien, con ese puntaje, más un conocimiento de inglés o alemán, dependiendo del idioma en el que vayan a estudiar, pueden postular directamente a un programa de pregrado en Alemania. El pregrado en estas disciplinas, en la mayor parte de los casos, se llama bachelor, y son programas que duran de 3 a 4 años. O sea, son más cortos que los pregrados aquí en Chile, que duran 5 a 6 años. ¿Ya? Entonces, también por ese lado es un poco más corto. Después de esos 4 años o 3, uno puede ingresar al mundo laboral, pero yo les decía que es muy común postular el programa de máster, que generalmente duran de 1 a 2 años. ¿Ya? Normalmente 2 años, los que duran 1 son algunos simplemente que son más comprimidos, pero lo más común es que duren 2 años. Y luego de eso ya pueden ingresar al mundo del trabajo. O también pueden seguir a una carrera de investigación y academia, y que es el doctorado, que en alemán se llama Promoción, y ese doctorado dura generalmente de 3 a 5 años. Y igualmente después pueden ingresar al mundo del trabajo, o pueden seguir con un postdoctorado, por ejemplo, si les interesa la carrera académica en Alemania. Entonces, es un poco la estructura, cómo se ve y cómo funciona según los años de estudios que tengan. Si ustedes, por ejemplo, en Chile terminaron un pregrado, pueden ingresar directamente a un programa de máster, también después al doctorado. Vamos a ver entonces ya de lleno algunas disciplinas. No son todas las disciplinas de humanidades y ciencias culturales porque hay muchísimas. El día de hoy vamos a estar hablando de estas que ven aquí en la pantalla. De cada una vamos a ver cuáles carreras se pueden estudiar dentro de esa disciplina. No todas tampoco, yo les traje algunas más comunes y algunas quizás más desconocidas o más llamativas que pueden ser interesantes que ustedes conozcan. Y de cada una también vamos a estar hablando de cuál es el panorama en cuanto a la perspectiva laboral en Alemania. ¿Ya? O sea, en qué pueden trabajar en estas disciplinas si es que estudiaran en Alemania. Entonces, tenemos aquí la filología clásica, la filología moderna. Filología tiene que ver con idioma y cultura, ¿cierto? Entonces, idioma y culturas clásicos de la antigüedad, modernos o actuales, ciencias históricas, filosofía, teología, psicología, etnología, ciencias culturales, medios en general, periodismo, lingüística y traducción e interpretación. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. En el primer caso, para la filología clásica, aquí hay algunas disciplinas que pueden estudiar, obviamente las que pueden estudiar en todo el mundo, latín y filología griega, eso también existe en Alemania. Normalmente para latín y filología griega hay que llegar con algún tipo de conocimiento, ¿ya? No es que pueden llegar a Alemania a aprender latín, sino que ya deberían saber latín desde antes, entonces ahí se lo van a pedir probablemente al ingreso. Filología clásica, eso abarca mucho más, va a depender de la universidad a la que lo estudien, a cuál fue a qué cultura de la antigüedad en el fondo se dedica, generalmente tiene que ver también con Grecia. Literatura romana, o sea, ya más específico, no que quieren estudiar latín, sino que literatura romana también lo pueden hacer. Literatura griega antigua, idioma y cultura de la antigüedad, que ahí hay varios programas también bien interesantes. Latín medieval y neolatín, por ejemplo, un programa que acá en Chile no existe. Y un programa un poco más interdisciplinarios, por ejemplo, un programa que se llama Antigüedad, Arqueología, Lenguas y Culturas. Entonces mezcla un poco de filología, pero también un poco de arqueología que está dentro de las ciencias históricas que vamos a ver más adelante. Y si ustedes estudian filología en Alemania, normalmente terminan trabajando en universidades, ¿cierto? Instituciones de investigación, museos, bibliotecas, archivos, editoriales. También pueden trabajar en colegios haciendo clases de latín o griego, por ejemplo. En Alemania se estudia latín en algunos colegios, entonces pueden hacerlo, pero para eso tienen que estudiar la pedagogía posteriormente, ¿ya? Porque eso es como un requisito que se pide y tienen que estudiarla en Alemania. También pueden trabajar en dependencias y proyectos culturales dentro y fuera de Alemania, en organizaciones internacionales también que se dediquen a manejos culturales de épocas clásicas, así que también es una alternativa laboral bien interesante. Por otro lado, tenemos la filología moderna. Aquí se abre un poco más el abanico de programas, que son todos los estudios de lenguas y culturas vivas, en el fondo, como más actuales. Y en alemán aproveché de dejar en alemán estos nombres que terminan en istik, porque van a encontrar muchos de estos, y istik se refiere como a estudios de lengua y cultura. Entonces, anglistik, por ejemplo, son estudios de lengua y cultura inglesa, por eso anglistik. Romanistic son de lenguas y culturas romances, español, italiano, francés, rumano, etc. Germanistic, obviamente, del alemán. Fenistic, esa del finlandés. Scandinavistic, de los idiomas escandinavos, por ejemplo, noruego, danés,
sueco. Slavistic, de las lenguas eslavas, checo, polaco, ¿cierto?, etcétera. Orientalistic tiene que ver con el Medio Oriente, ya, por ejemplo, árabe, culturas de Levante, por ejemplo, ese tipo de lenguas y culturas. Africanistic, de todas las lenguas y culturas de África. Alt-Americanistic, que es de como América Antigua, entonces son lenguas antiguas y culturas antiguas de América, por ejemplo. Latinoamericanistic, que es similar a lo anterior, pero ya un poco más enfocado a América Latina. El anterior abarca todo el continente americano, mientras que el Latinoamericanistic pueden estudiar pueblos y culturas e idiomas de Latinoamérica. Nederlandistic, del holandés, ¿cierto? Y también hay algunos otros más, yo dejé como los principales, los que pueden ser más llamativos, pero también hay programas obviamente de literatura, de distintos tipos de literatura, en alemán, en inglés, etcétera, pero también literatura como género, también lo pueden estudiar. Lenguas minoritarias de Europa, literatura y medios y culturas modernas, esos son programas también más interdisciplinarios con el área mediática, estudios del Cáucaso, estudios de Asia Oriental, en fin, hay una serie de programas dependiendo de qué parte del mundo les interesa. Para los programas de arriba también, normalmente tienen que tener ya conocimientos de los idiomas. O sea, si quieren estudiar, no sé, Africanistic, tienen que tener conocimientos de alguna lengua o cultura de África. Ya no es que lleguen a aprender ahí Swahili en la universidad, sino que tienen que saber ya de antes. Eso quizás es importante. Y si estudian estas carreras, normalmente uno se puede dedicar a la investigación, sobre todo cuando ya termina su doctorado, por ejemplo, también trabajar en universidades editoriales, bibliotecas especializadas, en los medios de comunicación también, organizaciones culturales. En muchas organizaciones internacionales también contratan personas que tengan título en filología moderna, al igual que los estudios de filología clásica, también puede trabajar en el colegio, pero tiene que tener la pedagogía. Y obviamente pueden dedicarse a la comunicación pública en distintos proyectos que pueden realizar con uno u otro idioma de los que hayan estudiado. Dentro de las ciencias históricas tenemos los programas más clásicos como historia, historia del arte, arqueología, ¿cierto? Prehistoria, historia global, historia europea, estudios medievales, culturas de la antigüedad, arqueometría, muy interesante, ese les apuesto que muchos no lo conocían, porque yo también lo tuve que googlear antes de hacer esto, porque yo tampoco conocía que existía la arqueometría. Si quieren salir de la duda, arqueometría tiene que ver con medir por ejemplo, todo lo que es medición con carbono, ¿cierto? Para saber qué tanta antigüedad tienen las cosas, hay una área que se estudia eso y es la arqueometría. Entonces, quizás para algunas personas puede resultar bien interesante. Arqueología cristiana, por ejemplo, egiptología, estudios bizantinos, papirología, o sea, ya muy específico también, geoarqueología, hablando de interdisciplinaria, ¿cierto? Hay uno, por ejemplo, también historia de la política internacional, que también es interdisciplinario, ¿cierto? Con política, y otro que es periodismo especializado en historia, que también es interdisciplinario con el área de periodismo. Entonces, para que vean que también existen esos programas entre una y otra disciplina, así que no se pueden diseñar. Si quieren trabajar en ciencias históricas, normalmente es en el área de educación, por, digamos, en su gran mayoría, pero también en el mundo de la política, varias instituciones de investigación, museos, archivos, bibliotecas. En el servicio exterior alemán, por ejemplo, también contratan personas que hayan estudiado alguna de estas disciplinas, pero también en fundaciones, en partidos políticos, en ONGs también, y al igual que las anteriores, también en colegios, siempre y cuando hayan cumplido con tener la pedagogía. Eso es muy importante. Para quienes quieran estudiar filosofía, también tenemos el programa clásico, filosofía, y ahí va a depender de la universidad sobre qué tipo de filosofía es la que van a estudiar o qué autores van a estudiar más que otros. Pero también hay programas más especializados, por ejemplo, ética medioambiental, filosofía y economía, filosofía de la ciencia, del conocimiento, de las religiones, filosofía social, ética, lógica, programas interdisciplinarios como filosofía, cognición y neurociencia, por ejemplo, otro que está vinculado con el área de historia, filosofía de la antigüedad, y uno que está vinculado con el área de política, filosofía política. Entonces también, yo les decía, aquí en filosofía aplica lo que las otras disciplinas, mientras más ustedes se especialicen, mejor. ¿Ya? Por eso es que existen estas disciplinas. Y en filosofía, la gente en Alemania que termina un grado en filosofía se dedica a la investigación, puede trabajar en editoriales y en prensa especializada también, en bibliotecas, archivos, universidades, organizaciones internacionales y también en colegios. Ahí requieren también nuevamente la pedagogía. Si se fijan, hay varios de estos que se repiten porque, claro, como son de la misma área, la misma disciplina, hay muchos puntos de encuentro, entonces pueden trabajar en lugares muy similares. Quizás haya alguien aquí en vivo, o si no, quizás alguien que esté viendo esta grabación posteriormente que le interese la teología, que son estudios que no mucha gente estudia acá en Chile, pero que en Alemania hay algunas alternativas interesantes. Acá en Chile, por ejemplo, existe la teología católica, pero en Alemania también existe la teología evangélica, ortodoxa, también islámica y judía. Entonces también tienen otras religiones de las cuales pueden estudiarse teología. También programas un poco más amplios como teología en contexto intercultural y obviamente otros programas como estudios ecuménicos. ¿Ya? Entonces también hay algunos otros programas que pueden estudiar relacionados a la teología, más allá de los programas más clásicos que existen.
Obviamente que un grado en teología es lo que piden para trabajar en muchos servicios religiosos dependiendo de su profesión, de su confesión religiosa, por ejemplo, en iglesias, templos o mezquitas. Pueden trabajar también en atención pastoral en otras instituciones, en investigación también se puede trabajar, en docencia dentro de la misma disciplina, en organizaciones comunales. En Alemania también se trabaja mucho, digamos, con el área de teología cercana, en instituciones de caridad, como en dirección. Entonces también ahí pueden mezclar sus estudios de teología con también estudios de dirección de instituciones, por ejemplo, y también en clínicas, hospitales, etc. ¿Ya? Entonces un área ahí que es un poco distinta a las que habíamos visto anteriormente. Dentro de psicología, aquí tenemos también varios programas porque hay muchos más especializados. Tenemos psicología propiamente tal, que es un poco más teórico, pero también hay algunos como psicología de los medios, del deporte, psicología económica, psicología clínica, psicoterapia, que ya vamos a la parte más un poco distinta a la anterior, ¿cierto? Psicología aplicada, sensorial y cognitiva, educacional, laboral, psicología de comunicación, de la rehabilitación, psicología escolar, y algunos programas muy interesantes también como este de interacción humana con la tecnología, que también tiene un componente de psicología, también un componente de tecnología y un poco de sociología también detrás. Entonces también son áreas que son muy interesantes. Es un programa de máster, por ejemplo. En psicología, obviamente que el trabajo va a depender de cuál de todas las psicologías es la que estudiaron. Pueden trabajar, por ejemplo, si estudian psicología clínica, pueden trabajar haciendo atención clínica independiente o trabajar en coaching en algunas otras áreas, hospitales, clínicas, etc. También en residencias de adultos mayores, en hogares, instituciones sociales de Alemania, oficinas públicas, también de justicia, policiales, en todas partes realmente se necesitan psicólogos. En todas las instituciones públicas de Alemania tiene que haber psicólogos, instituciones educativas, en empresas también de todo tipo, y también obviamente en instituciones de marketing, y muy importante en empresas donde buscan sondeos de opinión pública, por ejemplo. Ahí también hay mucho campo para el área de la psicología, obviamente dependiendo de la psicología que se dediquen ustedes. También no aparece aquí, pero si estudian psicología escolar, obviamente pueden trabajar en un colegio, por ejemplo, también es una alternativa. Los programas de etnología, tenemos la carrera propiamente tal de etnología, pero también cultura y sociedades, antropología, estudios transculturales, etnología europea, antropología social, etnomusicología y etnología americana. Aquí ven también algunos programas interdisciplinarios como etnomusicología, ¿cierto? Que es música y antropología. Antropología social también un poco hay una mezcla de dos disciplinas, entonces también muy interesante por lo demás. Pueden trabajar en universidades, centros de investigación, en muchas agencias internacionales y de cooperación al desarrollo también hay gente que trabaja de estas disciplinas, organizaciones que tienen que ver con la migración, de las cuales también hay un trabajo exponencial ahí en potencia, sobre todo en Europa, en varios países, pero en Europa también hay mucho espacio también para crecer ahí, en archivos, museos, bibliotecas, pero también en medios de comunicación y editoriales también un poco especializadas, así que también hay alternativas laborales disponibles. En cuanto a estudios culturales, aquí también tenemos muchos programas interesantes, como estudios culturales propiamente tal, estudios interculturales europeos, ciencias culturales psicoanalíticas, hay una mezcla con otro programa, cultura e historia de la ciencia y la tecnología, cultura e historia de América Latina, ese es un programa en español, por ejemplo, cultura e historia de Europa Central, estudios interamericanos, herencia de la cultura cinematográfica, ya se mezcla cine con cultura. Análisis de transmisión cultural, cultura, individuo y sociedad, estudios patrimoniales, ese tiene también un componente de arquitectura, por ejemplo, detrás. Estudios islámicos, International Cultural and Business Studies, filosofía y reflexión cultural y museología. Ya, también una gran variedad de programas en el área cultural. Aquí Alemania lleva un poco la delantera en esto a nivel europeo. Ya tiene muchos programas en estudios culturales, es una de las disciplinas que también en Alemania es muy fuerte. Pueden trabajar en muchos organismos culturales, también en empresas o en áreas de empresas o instituciones públicas que se dediquen a la organización de eventos culturales, obviamente, administración cultural en áreas de turismo, incluso llegando también a marketing, publicidad, nuevos medios y obviamente en organizaciones internacionales. ¿Ya? Entonces también hay un nicho. En cuanto a medios, tenemos medios y comunicación, producción tecnológica, medios interactivos, administración de medios, psicología de medios, literatura y medios, desarrollo web, diseño de juegos, por ejemplo. Hay aquí una carrera que también está creciendo bastante en varios países, incluso en Chile también. Yo sé que hay un par de carreras en diseño de juegos, en Alemania también van a poder encontrar. También comunicación y marketing, ciencias mediales interdisciplinarias, ahí la especialización va a depender de lo que ustedes también tengan interés. Informática y medios, teatro, cine y ciencias mediales, medios y música popular, diseño, arte y medios, edición transmedia y medios móviles.
Todos estos programas también están pensados en un mundo más virtual. Ya cuando piensen en medios, no piensen así como en diarios, ya, sino que está todo pensado más en medios de comunicación actuales, ya Internet, por ejemplo, todos los medios móviles, etcétera, es como lo que está más, lo que se trabaja más. Ya. Pocas personas se dedican a trabajar ya en medios escritos, que cada vez están dando el salto ahí a transmedia sobre todo. Pueden trabajar en productoras, estaciones de radio, canales de televisión, sí, todavía existen canales de televisión, agencias multimedia, instituciones de marketing, en opinión pública también, medios digitales, sitios web, pueden trabajar con sus propios, digamos, haciendo asesoría freelance, digamos, por su propia cuenta, pero también editoriales, agencias de prensa, etc. Una disciplina muy ligada a los medios, pero que la tomamos como aparte para la charla de hoy, es periodismo. Pueden estudiar periodismo propiamente tal, pero también comunicación global, comunicación en economía, periodismo en relaciones públicas, en innovación, comunicación organizacional, digital, periodismo para televisión, comunicación pública, comunicación en las ciencias, comunicación corporativa y comunicación internacional. Entonces también aquí hay varias subdisciplinas y no solamente pararse frente a una cámara, sino que también van a encontrar varios otros tipos de programas. Y obviamente donde trabaja un periodista en Alemania, similar a donde trabajan los periodistas en Chile, en editoriales, siendo corresponsales para distintos medios, presentadores de televisión, si les gusta ahí ya pararse frente a la cámara y les gustaría estar en un estudio, quizás se puedan ver estando en la Deutsche Welle sentados a futuro. Pueden trabajar como reporteros también, en agencias de prensa, ahí yo creo que es el principal nicho para periodismo, en diarios, revistas, publicaciones especializadas, en línea, etcétera, en relaciones públicas, y obviamente en televisión, aunque es un mundo un poco más difícil de ingresar. En cuanto a programas de lingüística, aquí también hay varios programas muy interesantes, como lingüística general, histórica, clínica, aplicada, ciencias del lenguaje, filología digital, lingüística comparada, lexicografía. Lexicografía es un programa muy especializado. Si le gusta crear diccionarios, es una lexicografía, ¿ya? Hacer diccionarios. Entonces, para algunas personas puede ser una carrera súper especializada que no es tan fácil de encontrar, por ejemplo. Lingüística computacional, lingüística fonética, retórica, estudios indoeuropeos, patologías del lenguaje también, eso es un área que mezcla un poco la lingüística con área de salud, ¿cierto? Área clínica, antropología lingüística, jurilingüística, que también nos lleva ahí un poco al mundo del derecho, y lingüística cultural y cognitiva, que también está en un punto intermedio entre los estudios culturales, la psicología y la lingüística. Entonces también programas súper interdisciplinarios y bien interesantes que pueden estudiar. Aquí se pueden dedicar a trabajar en universidades, centros de investigación, bibliotecas, archivos, editoriales, estaciones de radio, canales de televisión también, en ministerios, muy común, agencias gubernamentales, organismos internacionales, y la lingüística, yo les contaba al principio que dio el salto como a la computación y se trabaja mucho con lingüística y desarrollo de software. ¿Ya? Entonces ahí, en creación de inteligencias artificiales, por ejemplo, también se trabaja mucho con lingüística, aunque no parezca a simple vista, siempre hay un lingüista detrás. ¿Ya? Entonces ahí hay un área muy grande que no mucha gente está preparada para cubrirla, entonces también ustedes pueden ahí aceptar ese desafío si les gustan los medios y la tecnología. Y finalmente llegamos a traducción e interpretación. Aquí tenemos distintos tipos de programas, ya sabrán, bueno, si es que no, les menciono. Traducción se refiere a la traducción escrita de textos e interpretación se refiere a la interpretación oral de discursos. Entonces, traducción es un documento e interpretación es estar en una cabina, por ejemplo, o estar ahí frente al expositor interpretando. Entonces, por eso se hace la diferencia, porque son dos disciplinas muy distintas, porque generalmente igual van de la mano y se pueden estudiar en conjunto. Entonces tenemos traducción, interpretación de conferencias, traducción literaria, interpretación del lenguaje de señas, traducción especializada para algún área, traducción informática, comunicación internacional y también traducción y medios. Y aquí les puse algo que puede ser llamativo porque algunas personas piensan que en Alemania solo se puede traducir o interpretar con alemán o inglés, pero, por ejemplo, para traducción tienen alemán, inglés, francés, español, árabe, italiano, portugués, ruso, griego, holandés o neerlandés, polaco, turco y chino. ¿Ya? Y para interpretación tenemos alemán, inglés, francés, español, árabe, italiano, portugués, ruso, griego, holandés, polaco y japonés. ¿Ya? Entonces esas combinaciones de idiomas pueden estudiar, por eso es muy común cuando uno va de Chile, por ejemplo, puedes estudiar traducción o interpretación con español también. ¿Ya? Entonces tienes que saber también inglés o alemán, generalmente más de un idioma, entonces tienes que saber al menos otro, pero que vean que hay muchos más idiomas, incluso idiomas no europeos,
con los cuales también pueden estudiar traducción e interpretación, pero siempre, al igual que algunos programas anteriores que vimos de filología, tienen que tener los conocimientos antes, ya no pueden llegar a aprender árabe o ruso en la universidad, ya tienen que saber de antes, tener conocimientos de idioma, y muchas veces les van a pedir una prueba estandarizada. Obviamente de español no les van a pedir nada porque son hablantes nativos. Y pueden trabajar en agencias de traducción o interpretación, en organismos internacionales, en empresas, organismos lingüísticos, dedicarse a la educación también. Muy común en Alemania es trabajar en editoriales también, y también agencias de gobierno, en juzgados. Siempre se requieren intérpretes, por ejemplo, de distintos idiomas, entonces también pueden trabajar ahí. Eso es a nivel alemán. A nivel europeo también hay varias agencias europeas en las cuales ustedes pueden trabajar. De la Unión Europea, ya saben que la Unión Europea es gigante, existen los intérpretes de la Unión Europea, pero también todas las agencias de la Unión Europea necesitan intérpretes y también traductores. Entonces ahí también hay un nicho muy interesante en el cual puedan trabajar. ¿Dónde se puede estudiar todas estas carreras en Alemania? En Alemania hay 4 tipos de universidades, y estas carreras las pueden estudiar en 3 de esas 4. Puede ser en una universidad técnica, en una universidad de ciencias aplicadas, o en una universidad privada. Ya, las dos primeras entonces son públicas. En la universidad y en las universidades técnicas, ustedes se van un poco más a la teoría, ya un conocimiento mucho más, un estudio mucho más metódico, que está más orientado hacia la investigación, hacia seguir, por ejemplo, hacia un programa doctoral, mucho de teoría. ¿Ya? Aquí hay una elección más libre de los programas, y pueden estudiar un bachelor, un máster, un doctorado, etc. En la Universidad de Ciencias Aplicadas, que es la mayor parte de las universidades en Alemania, ustedes pueden tener un enfoque mucho más práctico. Entonces no es tanto de teoría, sino que está pensado en programas que yo pueda terminar y comenzar a trabajar posteriormente. Esa es un poco la gracia de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Los cursos más definidos, aquí hay principalmente también mezcla con otras disciplinas como ingenierías, economías, ciencias sociales, diseño, pero aquí no se puede estudiar un doctorado, solamente un pregrado y un máster. El doctorado solamente se puede hacer en las universidades o en las universidades técnicas. Y también existen universidades, pero universidades privadas, que se parecen un poco a las universidades de ciencias aplicadas, en cuanto a que están más vinculadas como al trabajo con un enfoque práctico, tienen un contacto mucho más estrecho con el mundo laboral, muchas veces les van a ofrecer una práctica directamente para que puedan ya comenzar a trabajar, tienen un enfoque más internacional, o sea, van a tener más compañeros y compañeras de todo el mundo, los cursos más pequeños, pueden estudiar bachelor, máster, en una o dos pueden estudiar doctorado, pero no es tan común. Pero la diferencia principal es que las universidades privadas cobran aranceles. ¿Ya? Las universidades públicas en el resto de Alemania generalmente no cobran aranceles, salvo en el estado de Baden-Württemberg para los estudiantes extranjeros, y salvo algunos programas muy particulares que igual tienen costos, pero que no son aranceles, ya son como costo del programa, que es un poco distinto. Igual les van a cobrar, pero como que le ponen otro nombre. Pero generalmente las universidades técnicas, las universidades o las ciencias aplicadas pueden encontrar un programa sin aranceles, mientras que las universidades privadas siempre tienen aranceles. Bueno, creo que ya es suficiente que me han escuchado a mí. Aquí hay otra persona que también vieron, aquí a Nicole, que también nos va a contar cómo es estudiar y vivir en Alemania. La presento brevemente. Nicole Arevalo estudia actualmente un Master of Arts en French Sprache Linguistic, ya nos va a contar qué es eso, en la Universidad de Potsdam, que el edificio que ven ahí es el de la Universidad de Potsdam, ya no es un edificio que yo puse al tuntún, sino que es de la universidad, así que también quizás nos puede contar cómo se ve por dentro ese edificio, debe ser más bonito que por fuera. Y también Nicole, antes de hacer ese Master of Arts, estuvo de intercambio en otro programa de máster de interpretación de conferencias en la Universidad de Leipzig, ahí cerquita de Potsdam, se quedó por el este de Alemania, Nicole. Así que Nicole, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Hace cuánto llegaste a Alemania? ¿Dónde vives? Bueno, aprovecho de saludarlos a todos y a todas y a todos. Sí, tal como dijo Pablo, yo estoy en este momento escribiendo mi tesis ya en la maestría en el programa de Lingüística en Idiomas Extranjeros. Tal como dijo también Pablo, muchas carreras tienen no solamente un foco, sino que pueden tener dos, incluso tres. En el caso de mi programa existen dos focos que son de idiomas. O sea, yo estudio lingüística, pero con un foco en diferentes idiomas. En mi caso, el inglés y el español. El programa que yo estudio también ofrece la opción de hacer el foco en alemán como lengua extranjera, donde uno podría, por ejemplo, dedicarse a trabajar después en escuelas de idioma, o también comunicación, donde uno ya se enfoca mucho más por ejemplo, editoriales o en comunicación
de empresas, también se ofrece el foco de italiano, francés, y uno los puede combinar como uno quiera, así que eso es muy positivo. En el caso del programa, yo tengo asignaturas o ramos en alemán, inglés y español. Así que ahí también en el caso cuando ingresé tuve que demostrar mi nivel de alemán y mi nivel de inglés. El de español, como dijo Pablo, no, porque soy hablante nativa del español. Y en el 2015, cuando estaba estudiando traducción e interpretación en idiomas extranjeros en la Universidad de Concepción, tuve la posibilidad de hacer un intercambio en el programa de la maestría de interpretación de conferencias en la Universidad de Leipzig, con un programa de cooperación, beca cooperación entre la Universidad de Concepción y la Universidad de Leipzig, auspiciado por el IDEA. Así que eso. Bueno, en la Universidad de Potsdam, pero vivo en Berlín, que está al ladito, es como viajar, bueno, no sé dónde serán todos ustedes, pero es como ir de Talcahuano a Concepción, ya que estuve allá, pero es muy al lado, así que, y la conectividad es muy, muy buena. Además que, bueno, una de las cosas interesantes de estudiar, creo que en una universidad pública en Alemania, es que efectivamente uno no paga un arancel, sí pagas una cuota semestral, pero que es una cuota que cubre en realidad el ticket de transporte público en la mayoría de los casos, una cuota que se le entrega al centro de estudiantes, entre otros, pero no es caro. Por ejemplo, yo pago 310 euros por semestre, y de esos 180, 190 ya es el ticket semestral, que en el caso de la Universidad de Potsdam cubre el estado completo de Brandenburgo y el estado completo de Berlín, porque se entiende que la mayoría de los estudiantes vivían en Berlín. Eso. Quizás no sé si alguien tiene preguntas o Pablo. Sí, este semestre ticket, como aclarar un poco que es realmente liberado, o sea, Nicole y todos los estudiantes pagan esta cantidad y tú lo puedes ocupar de lunes a domingo, de lo mismo a la hora que sea, en tren, tranvía, metro, lo que sea, entonces también te sirve probablemente para conocer bastante otros lugares también ahí el fin de semana, una escapada a otra parte dentro de los estados. Sí, o sea, por supuesto cada universidad tiene condiciones diferentes. Por ejemplo, las universidades de Berlín ofrecen, cubren las zonas A, B, C de Berlín, que Berlín está dividido en zonas, pero por ejemplo la Universidad de Potsdam ofrece el estado completo, o sea, no hay como zonas ni nada, sino que es todo completo y se acaba. Y lo bueno también es que, por ejemplo, yo en el transporte público puedo llevar mi bicicleta. Entonces, por ejemplo, yo en mi casa, a la estación más cercana que me lleva a la universidad, tomo mi bicicleta, subo la bicicleta al tren, la bajo del tren, me voy en bicicleta a la U. Así que eso también es muy conveniente. No todas las universidades lo tienen, pero por suerte en la Universidad de Potsdam sí. Es un convenio súper interesante. Exacto. Hay otros estados también, o sea, Brandenburgo no es el único estado que tiene eso, sino que también en Nordrhein-Westfalen, por ejemplo, si estudian en Bonn o Colonia o Düsseldorf, en cualquier universidad de ese estado, también, el ticket también es válido por todo el estado y eso es algo quizás más interesante. Y bueno, y es lo que te permite, por ejemplo, moverte tan fácil desde Berlín a Potsdam todos los días sin tener que pagar nada adicional en el fondo, en probablemente media hora ya llegaste a la universidad, que sea un poco más, entonces bastante cercano. Quizás que Nicole, contarnos cómo llegaste a estudiar ahí en Potsdam, porque tú ya habías ido de intercambio, ¿por qué decidiste volver a Alemania? ¿Qué es lo que te atrajo para llegar a estudiar allá nuevamente, una carrera completa esta vez? Lo que me gustó de acá es lo que tú comentabas al principio, que es la autonomía de estudio, y que a pesar de que cada carrera puede llamarse de una forma, por ejemplo, en mi caso se llama así, Lingüística en Idiomas Extranjeros, casi cada departamento dentro del instituto donde estudio tiene un foco diferente. O sea, por ejemplo, en el departamento de Anglistic, de estudios culturales del inglés, hay dos focos diferentes, lingüística interaccional y lingüística cultural. Esos son los focos más fuertes que hay. Entonces uno va tomando ramos o uno se va inscribiendo en ramos según el interés que uno tenga dentro de lo que uno pueda hacer. Porque, por ejemplo, mi carrera se divide en módulos. Digamos que el de español tiene 4 módulos, el de inglés otros 4. Y dentro de cada módulo tengo que hacer 3 o 2 ramos diferentes. Y yo los puedo elegir según lo que la universidad me ofrece dentro de esos módulos. No es como que yo tenga
una malla curricular precisa que seguir y estos son los únicos ramos que yo puedo hacer, sino que uno le puede ir dando el foco que uno quiera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, comencé estudiando mucho, me interesaba mucho la lingüística interaccional, pero terminé yéndome en el área de la lingüística cultural. Entonces, ahora mi tesis es sobre la lingüística cultural y cognitiva. Y decidí volver por lo mismo, porque yo, a pesar de que la lingüística no me gustaba cuando estudiaba traducción, sí me interesaba el área que se dedica más a los estudios culturales. La lingüística en general no me gustaba, nunca me gustó, pero sí el rol que tienen las lenguas en nuestras sociedades, en nuestras culturas. Entonces dije, en Chile no lo puedo estudiar, en Chile lamentablemente hasta cuando yo averiguaba no existía eso, y para yo poder estudiar una maestría o un magíster iba a significar que me iba a tener que endeudar. Y yo ya estoy endeudada. Entonces volver a endeudarme no valía la pena. Venirme a Alemania me daba la posibilidad de pagar estos 310 euros semestrales y trabajar al mismo tiempo, porque uno se va armando su horario y a pesar de que uno pueda hacer muchos ramos o pocos ramos, siempre vas a tener mucho tiempo libre, el cual tú vas a administrar de la forma que tú estimas conveniente. O sea, en mi caso yo siempre he trabajado y he estudiado, porque la visa de estudios permite trabajar 20 horas por semana, 40 horas durante el periodo de vacaciones, y con lo que yo trabajo, tengo tiempo para estudiar, tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para tener un poco de vida social, eh, hacer un poco de deporte. O sea, es algo que en Chile yo jamás podría haber hecho, creo. O sea, tener esa libertad de, con mi sueldo como estudiante, poder costearme la vida acá, es algo que en Chile no podría haber hecho. Entonces tenemos eso, el costo de vida es mucho más barato en ese sentido, o sea, considerando el sueldo alemán de estudiante, es posible hacerlo. Y también esta libertad en el tema de los horarios y las diferentes opciones que hay para estudiar lingüística, que no sea solo la lingüística general y esto es lo que hay, sino que uno pueda hacer casi lo que uno quiera. Y eso fue lo que me llamó la atención también de Boston. Efectivamente, ahí como mencionábamos, la oferta es bastante amplia, entonces puede que, y quizás es la realidad que tú tienes muchos compañeros y compañeras que estudian la misma carrera, pero al final casi ni se ven porque cada uno tiene su propia especialización, todos sus propios ramos, entonces también pasa que uno está ahí y dentro de una carrera que ya es como más especializada, uno dentro de esa carrera también te puede especializar más en otra disciplina según lo que te interese, y efectivamente es una de las cosas que más mencionamos los estudiantes, como tú contabas, Nicole, muy bien, porque es la realidad. O sea, hay programas que vas a poder encontrar que no existen en otras partes o que es difícil quizás de encontrar algo tan específico como lo que uno realmente quiere y terminar estudiando como algo ahí como parecido en el fondo. Quizás nos cuentas un poco cómo anda el tema de los precios en Potsdam, una ciudad cara, dentro de Alemania barata, comparado con Chile, cuando estudiabas, por ejemplo, acá en Concepción. ¿Qué te ha parecido también ese aspecto? Potsdam en general es una ciudad mucho más económica que Berlín. También tiene muchas más posibilidades de encontrar alojamiento más barato. Lo que tiene de bueno Potsdam es que es una ciudad súper chiquita, pero tiene todo lo que uno necesita. Te puedes movilizar súper fácil en bicicleta, porque es tan pequeña que en realidad el transporte público quizás no es tan bueno como Berlín, pero en bicicleta lo haces todo. O sea, no hay ningún problema con andar en bicicleta. Eh, eh, Es muy fácil también conseguir habitación, por ejemplo, en las residencias estudiantiles de la universidad. Siempre las universidades tienen esa opción, que no es solo en realidad de la universidad, sino que son de las universidades, por lo general de un conglomerado de universidades en una ciudad o en un estado que tienen el Studentenwerk o Studentenwerk, que ofrece esta posibilidad de vivir en residencias de estudiantes que son para un presupuesto, o sea, son súper amigables con el presupuesto de un estudiante. O sea, creo que en Potsdam están como en los 270, 250 euros, incluso en promedio, incluso más barato. Mientras que, por supuesto, Berlín, los arriendos son carísimos, o sea, pagar 400 euros por una habitación de 12 metros cuadrados es suerte, por lo bajo. Pero sí, o sea, Potsdam es una ciudad súper amigable y además que tiene eso, o sea, si no quieres vivir en Berlín, pero te gusta igual y quieres ir a conocer, hacer turismo o irte de fiesta el fin de semana,
es súper, creo que vivir en Potsdam es una súper buena oportunidad. Claro, está súper bien ubicado también ahí, sin tener que vivir en el caos, puedes ir el fin de semana a Berlín, no sé, a disfrutar de la oferta cultural que tiene, de música, etcétera, y después te vas a tu casa en Potsdam, que es mucho más tranquilo y más barato. Y efectivamente, en Alemania ha pasado un fenómeno que, bueno, también en Chile lo hemos notado, que los arriendos también han subido bastante, y hay ciudades que se han visto menos afectadas, por ejemplo, Potsdam, y otras que sí se han visto más afectadas, como Berlín, por ejemplo. Justo antes de comenzar estábamos hablando con Nicole, que hasta hace un par de años atrás Berlín no era particularmente caro, o sea, había mucha oferta, etcétera, pero actualmente, claro, mucha gente quiere llegar a Berlín y por lo tanto aumenta los costos. Pero bueno, eso es algo que lamentablemente ha pasado en todas partes. Vamos a continuar, nos queda solamente una parte que es de las becas y después vamos a abrir el espacio para todas las preguntas que queden sobre lo que hemos visto o preguntas para Nicole que quieran saber ahí de su vida allá en Alemania. Así que gracias Nicole, vamos a continuar. Entonces nos queda solo la parte de las becas. Les voy a contar en breve qué tipos de programas de becas tiene el DAD para personas que quieren estudiar humanidades o ciencias culturales. A nivel de pregrado y máster, no tenemos ninguna beca actualmente para hacer un pregrado o un máster completo en Alemania. ¿Ya? O sea, solo tenemos becas para estadías breves. Por ejemplo, para hacer un viaje de estudio. Si ustedes están estudiando actualmente en algún área acá en Chile, en una universidad, se pueden juntar con un grupo de estudiantes, más un profesor o profesora, y se pueden ir a hacer un viaje de estudios y visitar algunas universidades de Alemania. Por ejemplo, pueden ir a Potsdam y a visitar la Universidad de Nicola, ya les puede hacer un tour ahí por la ciudad, y otra universidad. Ya tienen que visitar al menos 2 universidades en Alemania. Ese es un viaje de estudio y es muy interesante como oferta para tener un primer acercamiento a Alemania. También existe otra beca que es de curso de idioma y cultura alemana, que es si ustedes son estudiantes regulares acá en Chile y tienen conocimientos de alemán, pueden postular a este programa para irse 6 semanas a un curso de alemán en Alemania. ¿Ya? Entonces son 2 programas que tenemos, pero lamentablemente en humanidades y ciencias culturales no hay más programas del DAD para pregrado y máster. Donde sí tenemos programas completos es a nivel de doctorado de investigación. Aquí tenemos becas completas para hacer estudios doctorales en cualquier área del saber. También para este día de investigación, etcétera. O sea, si quieren hacer un doctorado o ya están haciendo un doctorado y quieren hacer solamente parte de la investigación en Alemania, existe también la alternativa de poder hacerlo. Y aparte, si están haciendo un doctorado, también existe lo del curso de idioma y cultura, etcétera. Pero ahí el doctorado, entonces pueden hacer un doctorado completo en Alemania. Para profesores y profesoras, no sé si hay alguno aquí, pero para que les cuenten, si que les interesa, también hay estadías de investigación para profesores de universidades de acá de Chile, también para intercambio bilateral científicos, etc. También hay programas para profesores invitados, ya sea para irse a Alemania, pero también para traer personas de Alemania, por ejemplo, a Chile. Si ustedes están organizando un simposio en su universidad y quieren traerse un profesor de filología clásica, en arqueometría, o en alguna de las áreas que hemos visto hoy día, existen programas del DAE también para ese tipo de invitaciones. Y obviamente existen varios programas de cooperación, como el que mencionaba Nicole, que es el programa ISAP, que es un programa entre una universidad acá de Chile y una universidad de Alemania. Existen algún par de programas más que también existen entre Chile y Alemania. Ahí lo invito a acercarse a la oficina de movilidad de su universidad para conocer los programas de acuerdo que tengan, pero que también trabajamos nosotros con ellos directamente. En la página que esté de arriba, dad.cl/becas, van a poder encontrar todos nuestros programas de becas y también tenemos un apartado para becas de otras organizaciones. ¿Ya? El DAD no es la única organización que da becas en Chile. Si ustedes están en Alemania, estando allá, por ejemplo, pueden postular otros programas de becas también que hay disponibles de distintas organizaciones de Alemania y también hay organizaciones políticas, fundaciones religiosas, etcétera, un montón de distintos tipos de instituciones que también tienen programas y ahí en la página los pueden encontrar. Finalmente, antes de pasar las preguntas, si es que tienen alguna duda después de que cerremos el Zoom de hoy día, justo terminamos y dicen, pucha, no pregunté esto, siempre nos pueden escribir a nuestro correo ic@dad.cl, es nuestro correo principal de contacto. Todas las dudas que tengan, por favor, háganlas llegar a ese correo. También nos pueden llamar por teléfono. Tenemos el fijo y el celular, así que nos pueden llamar a cualquiera de los dos. Ahí está nuestra oficina, donde estoy actualmente, pero no estamos atendiendo público presencial de momento, ya solamente de forma virtual. Esperamos a lo largo del año, más pronto que tarde, poder abrir para que puedan venir a hacer preguntas y llevarse material del cual nosotros tenemos acá, folleto informativo, etcétera, pero de momento solo virtual. Y obviamente en las redes sociales, ¿ya? Todas las actividades que nosotros hacemos, charlas, eventos, becas, todo lo que nosotros tenemos, lo vamos publicando en las redes sociales, donde nos pueden encontrar como @DAAD-Chile en todas las redes. Así que ahí lo invitamos también a seguirnos. Todo lo que hemos mencionado hoy día está sacado de los distintos buscadores y distintas plataformas que están disponibles también en DAD.cl en la parte de links, así que ahí van a poder encontrar toda la información de lo que acabamos de ver hoy. Perfecto, vamos a abrir entonces el espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede hacerla en el chat
o puede levantar, dejar de compartir ahí para verlos, o puede levantar la mano, así que si es que alguien tiene alguna pregunta, le invitamos a hacerla ahora. Algo que Carolina, que no entiendo lo que era, así que, pero si no, dejo el espacio ahí si tiene alguna pregunta. O para Nicole, por ejemplo, si tiene alguna duda de allá de su vida en Alemania. Carolina, te activo el micrófono, así que cuéntanos. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, la pregunta mía va hacia esta parte de COIL, es colaboración internacional, o sea, un aprendizaje colaborativo internacional. Eso yo tengo una experiencia previa con eso con la Universidad de Costa Rica en este semestre que pasó. Hicimos esta modalidad de forma online, entonces es algo parecido a eso, lo que están como, porque yo tuve como estudiantes de aquí de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile, Sí. y tuve estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Ya. Entonces eran interdisciplinarios, pues eran de carreras diferentes y teníamos un proyecto en común. Eso fue lo que hicimos por 6 semanas aproximadamente. Claro, no, lo que nosotros hablamos de cuando hablamos de cooperación es cooperación presencial, o sea, son programas donde tienen estudiantes, no en programas digitales. Hay un programa, creo que se hizo hace 2 años, pero no sé si va a haber nuevamente una convocatoria en programas de cooperación digital, un programa que se llama IMKD, que tenía que ver con esto, pero principalmente los programas de cooperación son para movilidad, ya tienen que ver un poco con eso. Y también para traer profesores invitados a universidades chilenas. Por ahí un poco donde el DAD, digamos, trabaja. Ok, ya, sí. Igual eso también en nuestra página de becas, también está el apartado de cooperación institucional, y ahí aparecen precisamente estos programas, y Carolina, que te mencionaba. Hay una pregunta de Oscar aquí en el chat que dice, ¿yo puedo postular un doctorado si ya me doctoré en Chile? Tengo una investigación con la que incluso participé en Falling Walls y me gustaría desarrollarla. Ah, excelente, con Falling Walls. Sí, si tú ya tienes un doctorado, puedes nuevamente postular un doctorado en Alemania, no hay ningún problema. Hay mucha gente que tiene más de un doctorado, más de 2, hay algunos que tienen más de 3 también. También lo puedes hacer. De hecho, también puedes postular a las becas del DAD. Nosotros hemos recibido también becarios, o sea, postulantes que se han ganado una beca, que ya tienen un doctorado en una área o en la misma área y quieren hacer otro doctorado. Así que, Oscar, bienvenido a postular entonces ya sea a un doctorado en Alemania o a los programas de becas del DAD. Qué bueno que mencionas lo de Falling Walls. Falling Walls es un programa que permite presentar tus ideas acá en Chile. De hecho, se lo menciono porque justo va a abrir próximamente la convocatoria para este año. Ya después de los detalles van a estar en nuestras redes sociales también la información, pero ahí pueden postular, si es que tienen una buena idea, la presentan, y si es que el jurado los elige como ganadores de Falling Walls Chile, pueden presentar su idea en Berlín. Así que también el DAD les paga ese viaje, etcétera, una experiencia muy interesante. Nicole, creo que tú querías agregar algo aquí en esta parte. Ahora sí, que incluso en Alemania también se puede hacer el postdoctorado. Entonces, si ya una persona tiene un doctorado y tiene el interés de tener ya el título de profesor, también es posible hacerlo. Entonces, es muy típico que en Chile, o sea, perdón, que en Alemania existan los profesores, doctor, Frau, etc. Entonces, si no quieres hacer un doctorado nuevamente y quieres especializarte aún más, puedes hacer la habilitación. Exacto. También existe el camino, claro, si quieres hacer un doctorado en otra disciplina, lo puedes hacer, ya, pero si quieres seguir en tu misma disciplina, como decía Nicole, puedes profundizar en este tipo de programas postdoctorales. Ahí también hay otros tipos de programas de financiamiento. Desde el DAD tenemos un par de programas simplemente dirigidos hacia postdoc, pero hay otras organizaciones, por ejemplo, la Fundación Alexander von Humboldt tiene varios programas de financiamiento para postdoc. ¿Ya? Entonces ahí también hay otras redes aparte del DAD que también les pueden colaborar ahí en ese aspecto. Eso, no sé si hay otra pregunta. Quizás aprovecho yo de hacerle una pregunta a Nicole, que es, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está pensando quizás estudiar en Alemania? Que se atrevan. Creo que es una opción muy interesante a las opciones que tenemos en Chile, pero sí es muy importante aprender el alemán. Creo que en Berlín existen muchas posibilidades de estudiar en inglés, si tienes un certificado, pero va a ser más caro.
las carreras en inglés por lo general suelen ser más caras, suelen ser en universidades privadas o incluso en universidades estatales o públicas, pero sí son caras. Por ejemplo, mi mejor amiga estudió un programa que era una cooperación entre la Universidad de Leipzig y Viena, que son dos universidades públicas, pero aún así tuvo que pagar un montón. Tuvo una beca chiquitita por ser latinoamericana, pero claro, existen también esas opciones. Así que si pueden ir y haber estudiado alemán, les va a abrir muchas puertas. Benjamín creo que tiene una pregunta. Sí, Benjamín tiene una pregunta, así que... Sí, no, súper, justo le iba a dar la palabra, así que vamos a prender el micrófono de Benjamín para que nos cuente su duda. Sí, tenía, ahora que dijo eso, tenía una duda ¿es muy caro, muy significativo el cambio de precios entre una carrera que está en inglés y una en alemán? Va a depender un poco del tipo de carrera que estudies y la universidad en la que estudies. ¿Ya? Existen programas efectivamente en inglés en universidades públicas que no tienen aranceles, pero también existen programas en inglés en universidades públicas que sí tienen aranceles. Entonces va a depender un poco del programa que tú encuentres. Cuando tú entras a la página del DAAD, nosotros tenemos una parte que es el buscador de programas, y en ese buscador de programas tú puedes buscar todas las carreras que hay en Alemania y ahí te va a decir si que tiene un costo asociado o no. Entonces ahí ya automáticamente vas a saber si es que es libre de aranceles, si solo tienes que pagar el semestre ticket o el semestre Beitrag, que es lo que nos contaba Nicole, que paga más de 300 euros, o si es que aparte de pagar eso tienes que pagar aranceles. ¿Ya? Entonces ahí el buscador aparece. Pero en alemán también, o sea, en alemán tampoco que significa que estudiar en alemán automáticamente significa que estudias sin aranceles. También existen programas en alemán que sí tienen costo. ¿Ya? Entonces, por eso, más allá del tema del idioma, Benjamín, tiene que ver un poco con la naturaleza del programa y la universidad en la que estudias. Si vas a una universidad privada, por ejemplo, siempre tienen aranceles, independiente del idioma en el que estudies. Ya. Tenía otra duda de las universidades, porque a mí particularmente me interesan tres. Entonces quería saber si eran privadas, técnicas o de ciencia aplicada. La primera es la Humboldt de Berlín. ¿Ya? Una universidad estatal. Una ¿Esa es universidad estatal? pública, sí, una universidad pública. ¿Esa es técnica o en ciencias aplicadas? Es una universidad propiamente tal. ¿Y eso significa que como que aplica a las dos? La universidad es básicamente, como yo mencionaba en la diapositiva, tiene un enfoque más hacia la teoría. Eso es un poco como la diferencia. ¿Ya? Pero igual eso, yo siempre lo menciono, pero ahora el límite es un poco más difuso. ¿Ya? Antiguamente, hasta hace unos, no sé, 30 años atrás, era mucho más claro. O sea, que si yo quería estudiar una carrera, la iba a estudiar ahí y no en otra parte. Pero, por ejemplo, en las universidades ahora puedes estudiar carreras también de comunicación, tecnología, que no tiene mucho de teoría, sino que tiene más de aplicación. Así como la Universidad de Ciencias Aplicadas también puede estudiar carreras que tienen un poco más de componente teórico. Entonces, el límite, la verdad, entre universidad técnica, universidad de ciencias aplicadas, cada vez un poco más difuso, ¿ya? Pero claro, sí siguen teniendo como muchas más carreras ligadas más hacia la teoría. O sea, la verdadera diferencia radica en que si son públicas o privadas, es como lo más significativo. Principalmente sí, principalmente sí. En la Universidad de Ciencias Aplicadas tienden a tener programas más hacia el mundo laboral, entonces puede que tengan más contactos después para ayudarte a buscar una práctica, por ejemplo, cosas así. Eso sí puede que exista, pero al final, a la larga, va a depender de la carrera y efectivamente, la mayor parte de la diferencia es si es una universidad pública o una universidad privada. También están las universidades de arte y música, que es otro tipo de programas, pero que no lo mencionamos hoy día porque es difícil estudiar carreras de humanidades y ciencias culturales en esas universidades, tienen como otro enfoque. La misma pregunta para otras dos universidades que me quedan, que era la de la Johann Wolfgang Goethe, la de Frankfurt. Esa es una universidad pública también. Ya. Y la otra es la de Ludwig, la de Múnich. También, las tres son universidades estatales y sí, son exactamente iguales. Y son universidades, o sea, universidad. Y la otro era uno para postular cuando se postulan los programas, ahí sale si son en inglés o no, ¿verdad? Sí, cuando tú buscas los programas, ahí te van a decir cuál es el idioma en que se ofrecen y ese es el idioma que tienes que saber de antemano. Como mencionábamos hoy día, tienes que saber ya el idioma antes, o sea, ya inglés o alemán, y como decía Nicole también, si tu programa es en inglés, igual siempre es bueno que sepas algo de alemán, porque te va a servir. Claro. Estando allá uno también puede tomar clases de alemán en muchas partes de las universidades, por ejemplo, pero siempre es bueno que llegues con al menos una base, les va a servir bastante. Claro.
Eso era más que nada. Después lo otro era de lo de las 2 asignaturas, cómo se pueden tomar, pero eso también está en los programas. Hay programas que son de Exacto, 2. sí. Los programas que yo mencioné, que son el Two Subject Bachelor, esos existen y te dicen cuáles son los principales. Y después para los otros programas, como mencionaba Nicole, tú tienes como un listado de módulos en el fondo que tú puedes elegir. O sea, ahí te dicen cuáles son los ramos que tú puedes tomar. Quizás, Nicole, nos puedes contar un poco por eso, cómo sabes tú qué ramos puedes tomar, por ejemplo, dentro de tu carrera. Lo que hacemos acá es que, por ejemplo, la universidad entrega la literatura, el Vorlesungsverzeichnis, que sería en el fondo como la oferta curricular semestral. Se publica, dependiendo de la universidad, 2 semanas antes de empezar el semestre o un mes antes. Ahí uno puede ver, por ejemplo, en el sistema que tenga cada universidad, el listado del módulo. Haces clic en el módulo, se te abre otro listado donde salen los ramos disponibles, puedes abrir cada link, ver la descripción de cada ramo, cada asignatura, ver cuál es la condición para obtener tus puntos, porque no es como que tengas 3-4 certámenes al semestre o al año, sino que tienes seguramente un certamen o una presentación más un ensayo o solo un ensayo largo o un trabajo largo. Entonces eso va a depender de cada programa, incluso de cada asignatura. Así que eso de esa forma. Exacto. Y algo que quería mencionar igual sí. para todos, sorry Pablo, Sí, que dale. también un muy buen amigo para los que somos extranjeros es el UniAssist. Que las postulaciones, creo que entrar en detalle a eso es muy complejo, así que, pero para postular un programa también tienen que hacerlo a través de UniAssist, y ahí también se les va a indicar cuáles son los requisitos de cada universidad. Pero siempre fíjense en lo que dice la descripción de cada universidad, no lo que dice UniAssist, porque les pueden rechazar las postulas. Exacto, eso tiene que ver entonces al momento de postular. Para quienes han participado en nuestra asesoría de estudio, explicamos un poco esto de qué es UniAssist, pero es básicamente una de las formas de postular a universidades en Alemania, que tú le mandas la postulación a ellos y ellos se la mandan a la universidad posteriormente. Un poco va con eso, pero claro, como decía Nicola, hay que leer muy bien la descripción que te manda la misma universidad antes de postular. Uno siempre hace un checklist de documentos. Hay que pensar muy estereotípicamente a la alemana, haciendo una listita, un checklist, un calendario de postulación, etcétera, para tener ahí una postulación mucho más apropiada. Así que, claro, bueno, mencionaba Nicolás, existe este documento entonces, que es donde aparecen todos tus ramos que puedes tener en el semestre, y ahí tú eliges en el cual te inscribes finalmente. También ahí aparece el horario en que se toma, entonces también vas a saber en qué horario lo va a dar el profe, a ver si quieres tener ese día libre o no, o si es que te coincide con otro ramo que ya tomaste, entonces también ahí eso es parte de lo que aparece en ese ramo. Por eso les contaba que es una malla más flexible. Acá en las universidades en Chile generalmente te dan la malla ya lista, tú no puedes elegir nada más que quizás algún electivo. En Alemania no, en Alemania tú te vas armando de tu semestre y eliges cuántos créditos quieres tener también cada semestre. Si dices, no, mira, tengo mucho tiempo libre, quizás tomo un ramo más, o si tengo muchos ramos, quizás tomo un ramo menos, entonces también existe ese tipo de flexibilidad. Eso. Veo aquí Oscar que escribe en el chat, solamente que no podía escribir porque está construido. Perfecto, sí, bueno. Sabemos que hay varias partes que están que no pueden hablar por micrófono porque hay bulla, así que no hay ningún problema. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, me parece que no veo nada más en el chat, no sé si me pasó. Nicole, no sé si quieres dar algunas palabras finales antes de que ya cerremos esta sesión del día de hoy. Y no, gracias a ti, Pablo, bueno, por contactarme. Siempre me gusta hablar caleta, como buena lingüista. Pero no eso, o sea, si tienen ganas de estudiar en Alemania, atrévanse, creo que es una muy buena oportunidad para quienes todavía tenemos créditos que pagar en Chile. Es súper viable la opción de trabajar y estudiar, y creo que la oferta de carreras y de especialidades que hay acá en Alemania es súper amplia, así que si hay algo que les interesa y quieren tener esa posibilidad de estudiar algo con un poco más de detalle, revísenlo. Vayan a la página del DAD, la parte del buscador. A mí me sirvió mucho personalmente, así que en el buscador pueden ir viendo según las áreas que les interesan y después ya ver en detalle qué les pide cada universidad. Exacto, así que también la invitación. Así que eso, gracias. Y bueno, acá son las
sorry. Sí. Acá son como las 10, así que... Sí, justo, no, sí. El buscador efectivamente y todas las herramientas que tenemos del DAD siempre se pueden acercar a nosotros, así que estamos aquí para ayudarles y obviamente un gran agradecimiento a Nicole por haberse conectado aquí el día de hoy. Sabemos que es de noche, más encima todavía oscurece más temprano, todavía en Alemania todavía no llegan a la primavera real, así que, o volvió básicamente el invierno, iban en camino a la primavera y de repente apareció el invierno de repente, pero ya llegará. Así que muchas gracias a ti, Nicole, también por acompañarnos el día de hoy, por compartir ahí tu experiencia también. Sobre todo de la parte más personal de que cómo es estudiar en Alemania y acercarlo un poco más a la gente que nos está escuchando hoy día de que es posible, no solo lo decimos, sino que viene alguien que pudo irse a Alemania, así como Nicole pudo, quizás ustedes también se organizan, pueden, así que eso. Nicole, ¿quieres decir algo más? Sí, una última cosita. Yo cuando entré, por ejemplo, a estudiar a la universidad en Chile ya no sabía alemán, sabía solo un poquito de inglés, pero yo salí de un colegio particular subvencionado, clase media, se puede, no tienen que salir de un colegio alemán. O sea, de alguna forma se logra. Si le ponen empeño, de verdad que se puede lograr. No tienen que tener ningún tipo de privilegio, creo, sin más allá de las ganas y la posibilidad de darle para adelante. Exacto, cuando uno quiere siempre puede encontrar las alternativas. Y para eso estamos nosotros también, para colaborarles ahí en eso. Bueno, muchas gracias, Nicole, nuevamente. Gracias a todas y todos que nos están mirando el día de hoy y a quienes están mirando esta grabación ahí en YouTube posteriormente. Como vamos a cerrar, Benjamín, ahí nos puedes mandar tu pregunta a nuestro correo electrónico para poder dejar ahí que Nicole se vaya a descansar ya de este largo día, que mañana es día laboral, así que tiene que ir a seguir trabajando en la tesis. Así que muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos a la próxima. Gracias, Nicole, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.